Listo, ya estamos de regreso con ustedes. Gracias por esperarme este minuto. Ya tenemos aquí al doctor protagonista de esta noche en ortopedia y traumatología, el doctor Francisco Javier Gómez Torres. Él nos va a exponer el tema la exposición a radiación en el traumatólogo. Excelente tema, sin duda, de mis favoritos y más para cerrar el año. Y les presento al doctor Francisco Javier Gómez Torres. Él es R4 de traumatología y ortopedia, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, con una especialidad por la UNAM. Actualmente se desenvuelve en el Hospital General Regional número 2, doctor Guillermo Fajardo Ortiz, en Villa Coapa. Él es nuestro doctor Francisco Javier Gómez, a quien lo saludo con muchísimo gusto. En este momento lo estoy convirtiendo en coanfitrión para que pueda prender micrófono y cámara. Doctor, ¿está por ahí? ¿Me puede ver? ¿Me puede escuchar? Así es. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Cómo estamos? Excelente tema que escogiste. Me presento, Gracias. yo ya a empezar con el programa. Yo soy Tony Bachi, seré su conductor de este programa y les voy a explicar cómo está la dinámica. El doctor Francisco Javier tendrá 30 minutos para abordar su tema, para exponerlo. Se puede tomar 5 o 10 minutos más, sin lugar a dudas. Lo importante de esta dinámica, aunada a la exposición del doctor, es la participación del público, tanto la gente que nos ve en Zoom como en Facebook. Entonces les voy a pedir de la manera más atenta, es el último programa, es jueves de noche. Si ya estamos aquí, vamos aprovechando, vamos sacándole jugo, vamos participando con comentarios. Si usted ve que al doctor Francisco le faltó por ahí mencionar algo, usted escríbalo. Yo, Tony Bachi, daré voz a ese comentario. Si le queda alguna duda, externela mediante el icono de chat y el de preguntas y respuestas. Yo no se me va ni una, los leo todas para que el doctor Francisco nos pueda resolver esas dudas y hagamos más enriquecedora esta sesión. Sin duda, la participación del público también tiene mucho peso en este programa. No solo el doctor, que es el protagonista, pero también ustedes que nos están viendo. Finalmente, invitar a los jefes de residentes a que le escriban un correo a atención.mlc@gmail.com para que puedan tener una plática con Medical Legal Center, ya sea por una capacitación o algún tema médico legal. Aprovechen, manden un correíto para que puedan acceder a dicha plática. Las redes sociales, se las recuerdo, La Voz del Residente, tanto en Instagram como en Facebook, y Medical Legal Center en YouTube, para que puedan gozar de este tipo de contenido. Sin más preámbulo, doctor, adelante, tiene su presentación. Excelente. Bueno, gracias, Tony. Gracias a Medical Legal Center y a La Voz del Residente por haberme invitado en esta ocasión. Pues vamos a poner la exposición. A ver. Muy bien. ¿Me ves, Tony? ¿Ves la exposición? Ahí va, ahorita se ve oscuro. Vamos, ahí está, listo. Sale, lo voy a poner ya. Adelante. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Lo dejo con el público. Excelente. Muchas gracias, Tony. Bueno, pues hola y muy buenas noches, compañeros residentes y maestros. Para mí es un placer el poder presentar ante ustedes este trabajo de investigación que realicé con mucho gusto junto a una de mis compañeras, la doctora Mayra Osuna, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y como pueden ver, pues a mi mentora, la maestra en Ciencias, Física Médica y doctora, siempre le hacemos una broma por su modo de presentación tan largo, pero tan importante. La doctora es una importante y excelente ponente en su materia. Ella pues proviene del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y nos ayudó a fortalecer esta exposición que hicimos con mucho gusto para ustedes. Todo esto pues en pro de la salud del gremio y pues de cierta forma generar un poco de cultura y educación para todos nosotros, los que estamos expuestos a la radiación. No solo en el traumatólogo está expuesto, de hecho, dentro de quirófano, el traumatólogo, pues sí está expuesto a radiación, sin embargo, no es el único y no es el que presenta más este riesgo. El futuro ha llegado y cada vez más, más especialidades de medicina, pues se han apegado a la fluoroscopía. Tal es el caso de pues, la radiación, los radiólogos intervencionistas, los cardiólogos, los urólogos
e incluso ciertos procedimientos de ginecología, entre otros, ¿no? Medicina nuclear, neurocirugía. Quiero agradecer enormemente a La Voz del Residente por tenerme aquí hoy, así como a Medical Legal Center, y en especial a la doctora Yolanda Pérez por haberme contactado, y junto a ella el ingeniero Luis, que se encuentra en los controles de esta transmisión también. Mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo brindado para la realización de TORSUF en su modalidad virtual. De la misma forma, quiero agradecer también felicitar a todos mis compañeros residentes por su ardua labor en La Voz del Residente, que sé que cada uno de ellos ha sido seleccionado por su labor dentro y fuera de los hospitales. Sé que cada uno de ellos, pues, es único, y quiero agradecerle también a mi amiga y compañera de generación y próximamente cirujana, la doctora Elisa Jiménez, quien pues me acercó a Medical Legal Center para la realización de todo esto y del Congreso de TORSUF. Sin más preámbulos, pues les quiero hablar esta noche sobre un tema que me parecía claro en mi especialidad. Sin embargo, parecía claro porque hasta el momento en el que uno empieza pues a cuestionar nuestro conocimiento, es que se da cuenta uno de que no es tan claro en realidad. Y al no estar tan claro, pues genera intriga debido a la importante correlación con los daños a la salud, y todo mientras realizamos nuestra cotidiana labor dentro de quirófano, ¿no? Misma que no está exenta, como ya les dije, no solo a traumatología, sino a ginecología, urología, neurocirugía, etcétera. ¿Sabía usted que el cardiólogo intervencionista lo que más afecta son los ojos? Esto debido a la posición en la que utiliza el fluoroscopio. Para nosotros los traumatólogos lo que más se afecta pues son las manos, y por ello, bueno, aunque varios de mis compañeros no lo sabían, incluido yo, existen los guantes plomados que se pueden utilizar incluso en procedimientos ortopédicos. Les presento el Hospital de Traumatología del Sur, el doctor Guillermo Fajardo Ortiz, el IMSS de Villacuapa, también conocido así, y pues para esta ponencia yo no cuento con ningún conflicto de interés. Vamos a empezar ahora sí. Entonces, pues la radiación es toda emisión, transferencia de energía a través de ondas electromagnéticas o partículas. En el caso del cual estamos hablando, pues los rayos X, ¿sí? Para fines prácticos, dividiremos a la radiación en ionizante y no ionizante. Esto dependiendo de la cantidad de energía que se propaga a través de la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda, cuando no es ionizante, tiene muy baja frecuencia, y por lo mismo, baja energía. Entonces, no interrumpe la función de los electrones en el átomo. Sin embargo, cuando esta radiación lleva demasiada energía, es cuando puede arrancar o desprender electrones de nuestro tejido, del tejido vivo, y no solo vivo, también inerte, y así causar pues problemas a la salud, daños al ADN, etcétera, ¿sí? Es tan alta la energía que puede arrancar estos electrones y así pues causar cambios químicos en las células y en el ADN, generando radicales libres. Esto aumenta el riesgo de padecer ciertas afecciones, como pues la más importante de todas, que lo mencionamos siempre, el cáncer, ¿no? Que es la que más nos preocupa. Bueno, de todos modos no hay que preocuparnos. La radiación ionizante no está exenta solamente de los procedimientos en quirófano. La radiación ionizante es nuestro pan de cada día. Se encuentra en la radiación cósmica que emana de los rayos de luz del sol, así como del subsuelo. Una vez que se rompen las piedras, que se rompe el subsuelo, que perforamos pozos, que extraemos agua del subsuelo, pues se liberan estos gases. Y estos gases son radioactivos, como cuáles, pues el uranio, el radio y el radón. Que el radón, pues es uno de los gases más que están en mayor cantidad dentro de las casas mal ventiladas, ¿sí? Por eso se solicita se sugiere
que nosotros ventilemos adecuadamente las casas siempre, ¿sí? Ya que esto aumenta una mala ventilación, hace que se concentre el radón en las casas. Y pues esto, a la larga, puede causar problemas a la salud. Bueno, entonces, la radiación ionizante. Tenemos una fuente de radiación, ¿no? Que en este caso sería, a ver si puedo poner el subrayador. ¿Este? No. Ok, bueno, tenemos el fluoroscopio, ¿no? Que a través de su colimador, pues dispara el rayo, un rayo lineal, ¿sí? Este rayo lineal, además de la radiación lineal, genera radiación periférica. Esa radiación periférica, pues es de alta frecuencia y por lo tanto puede desprender electrones del tejido, ¿sí? Si nosotros utilizamos un chaleco, que sería, digamos, esta barra de plomo, o un dosímetro que puede llegar a medir, de acuerdo a la energía recibida, eh, la cantidad de radiación, nosotros, pues, podemos valorar o cuantificar esta radiación, ¿sí? Nosotros para fines prácticos, nosotros vamos a utilizar los sieverts, los millisieverts, que es una unidad de medición para la radiación emitida por un aparato y que llega al tejido vivo, ¿sí? Más adelante hablaré. Y bueno, o sea, para no ir tan a la larga, pues el fluoroscopio tiene 1000 usos adecuados. Pero ha llegado un momento en el que llegamos a pecar, entre otros los traumatólogos, del uso de este fluoroscopio. Yo, por ejemplo, pues nunca he visto que el fluoroscopio se use para una artroplastia total de cadera. Y se me hace una exageración, no creo que sea necesario, pero bueno, hay estudios y hay centros hospitalarios que lo utilizan, ¿no? Este estudio del doctor James, pues habla del Journal de Arthroplasty, pues habla sobre el uso del fluoroscopio. ¿Es bueno o puede llevarnos a declive en nuestra práctica clínica, práctica médica? Uh-huh. Así como el fluoroscopio es muy útil en quirófano, puede llegar a pecarse en su uso, como sucede con otros procedimientos quirúrgicos de nuestro ramo, como la liberación artroscópica del túnel carpiano, siendo tan fácil que a veces realizar un simple corte, ¿no? Con técnica Walland, etc. Bueno, para poder cuantificar, como ya les comentaba, entonces, la radiación ionizante pues va a llegar al tejido, va a formar radicales libres y estos van a alterar a las células, principalmente aquellas que están en rápida mitosis o con alta cantidad de mitocondrias. Aquí nos referimos pues a embriones, a fetos, a niños pequeños y a adultos jóvenes, ¿sí? En estas células que tienen una alta cantidad de mitocondrias o que se están dividiendo de forma muy acelerada, pues son las células pues eh, las que más sufren con la radiación, ¿sí? Cuando el ADN sufre daños, pues normalmente lo que sucede es que el mismo cuerpo se repara a sí mismo, pero cuando el daño es tan severo, pueden llegar a suceder dos cosas. Y estas cosas nos van a llevar a los efectos que se estudian de la radiación. Los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Los efectos determinísticos se refieren a los efectos que han podido ser estudiados, valorados y cuantificados, mientras que los efectos estocásticos pues son efectos aleatorios, que no siempre ocurren, tal vez ocurren en la gente propensa a pues padecer estas alteraciones. Antes de meternos a estos efectos, pues vamos a utilizar a cuantificar la medición de la radiación. Como ya les dije, es la unidad millisieverts del Sistema Internacional de Unidades. Si se acuerdan, cuando íbamos en la primaria, pues nos enseñaron el sistema métrico de unidades, ¿no? Kelvin, segundo, por ejemplo, ¿no? Kilómetro, millisieverts, claro. Que es pues la medida de efectos sobre la salud en el cuerpo humano de la radiación. Tiene una importante utilidad al momento de las dosificaciones, ¿sí? Porque gracias a esta unidad pues podemos cuantificar cuánto es una exposición a radiación
no mortal o no deleteria para la salud. Y así mismo, pues podemos diseñar equipos de protección contra radiación adecuados, ¿no? Por ejemplo, un chaleco de 1 centímetro de grosor de plomo ha de ser extremadamente pesado, mientras que un chaleco de 0.5 centímetros es completamente adecuado para evitar el daño por radiación, ¿sí? Entonces, gracias a los millisieverts, gracias a Rolf Maximilian Sievert, un sueco de 1896, un físico, pues podemos medir estas unidades. Y pues para irnos orientando un poquito más, yo quisiera comentarles a cuánto equivale cada milisievert, ¿sí? Un milisievert equivale a la radiación que nosotros tenemos de forma natural, o sea, radiación cósmica, radiación por gases como el radón, radiación por estar enfrente del microondas, lo que sea, es el equivalente a la radiación de 100 días. Un milisievert es la radiación natural de nuestro cuerpo en 100 días. Mientras que una tele de tórax, ¿sí? Una radiografía simple de tórax, equivale a 0.1 milisievert. Esto es la radiación de 10 días. Yéndonos más avanzados en cuanto a estudios, un mamograma equivale a la radiación de 7 semanas, 0.4 milisieverts. Mientras que un ataque de abdomen puede llegar a ser de 10 milisieverts y un PET de 25 milisieverts, la radiación de 8 años, la radiación natural. Entonces, exponencialmente va creciendo esta exposición. Y pues así como puede ser tan llamativa y laberintosa la radiación, nosotros solamente nos vamos a enfocar a este cuadro azul para continuar los ejemplos que les comenté. Vean cómo, bueno, un milisievert es la dosis emitida y un miligray es la dosis recibida por el cuerpo. Entonces son equivalentes, ¿sí? Un milisievert es un miligray. Como les comentaba, una tele de tórax puede llegar a ser de 0.1 milisievert, ¿sí? Una radiografía lumbar de 2 a 3 milisieverts, dependiendo, ¿no? Un PET, una tomografía de cuerpo completo, 50 a 100 milisieverts, etcétera, ¿no? Para los hepatólogos, pues un shunt hepatoyugular puede llegar a ser de 400 a 1400 milisieverts. Eso ya es una bomba, ¿no? Y bueno, para finalizar con estas mediciones, abajo de 1 milisievert no hay, aparentemente, se cree que no hay ningún problema, ¿sí? Pero una vez que nosotros pasamos un sievert que vendrían siendo 1000 milisieverts, la inducción al cáncer aumenta en un 10% aproximadamente. Pasados de ese milisievert, pues se han encontrado pues, datos sugerentes de muerte de médula ósea, muerte intestinal, así como muerte del sistema nervioso central, ¿no? Va creciendo poco a poco. Como les comentaba, pues hay dos tipos de efectos. Los efectos determinísticos, los cuales son ya muy estudiados, y los efectos estocásticos, que son aleatorios. En cuanto a los efectos determinísticos, pues tenemos como ejemplo varios tejidos. Por ejemplo, el cristalino, que presenta opacidades y formación de cataratas a partir de 0.5 500 milisieverts o 500 miligrays, ¿sí? Y estos pueden presentarse pasado el año de la exposición. En cuanto a lesiones en piel, edema y rubor, a partir de 300 milisieverts, no, 3000 milisieverts, perdón, ¿sí? 3000. O sea, la dosis debe de ser muy grande para que nosotros nos empecemos a ruborizar, para que tengamos pérdida permanente de pelo, perdón, pérdida temporal, 4000 milisieverts, ¿no? Recuerden que una tele de tórax es 0.1 milisievert. Entonces, se necesita demasiada radiación para nosotros presentar esto. Sin embargo, no está de más protegerse. Muerte cutánea, bueno, necrosis cutánea y descamación, pasados los 5000 milisieverts. Esterilidad temporal en masculinos, pasados los solamente 150 milisieverts. ¿Sí? Aquí no es necesario pasarnos a los miles. Con 150, un hombre puede presentar esterilidad temporal. Y para esterilidad permanente, 3500 milisieverts.
De la misma forma, los ovarios, que son también muy, muy, muy delicados en cuanto a la radiación, esto para las traumatólogas mujeres, urólogas, intervencionistas que utilizan fluoroscopio, importante también. En cuanto a, pues, la muerte de médula ósea o disminución en la reproducción de células sanguíneas, con 500 milisieverts, nosotros empezamos a presentar problemas de médula ósea. Entonces, también hay que cuidar esa parte, ¿vale? Ya que es importante decir que la leucemia es el tumor mayormente relacionado a la exposición por radiación. Entonces, hay que cuidar nuestra médula ósea, todos nosotros. Para los efectos estocásticos, pues ya vimos toda la parte de ya vimos los efectos determinísticos, entonces vamos a enfocarnos en los efectos estocásticos, ¿sí? Que es el cáncer, refiriéndonos a tumores sólidos, y la leucemia, refiriéndonos como al tumor hematológico, ¿sí? Estos dos se han presentado incluso posterior a 5 años después del uso de la radiación. Y los desórdenes hereditarios también, entre 5 a 15 años después de una exposición importante a radiación, pueden presentarse. Debido a que las células no mueren, no se apoptosan, mutan, ¿vale? Y bueno, aparte de todos estos efectos estocásticos, pues vamos a lo que nos enfrentamos día a día, ¿sí? Al síndrome de irradiación aguda. Tal vez nunca nos hemos puesto a leer sobre esto, pero bueno, aquí se presentan los síntomas severos, ¿sí? Náusea, vómito al inicio, depleción de linfocitos, inmunosupresión a la semana, granulocitosis, trombocitopenia, granulocitopenia, incluso muerte por shock, ¿sí? Estoy hablando a grandes rasgos, pero vamos, ¿quién que ha estado expuesto a fluoroscopía en algún momento, que la cirugía se complicó, que tiraron más de 100 rayos y, ay, híjole, se me olvidó ponerme el chaleco, no ha presentado mareos, dolor retroocular, cefalea, fatiga, malestar general? Un malestar que se presenta durante 2 o 3 días, te recuperas 4 días y después es cíclico, ¿sí? A los 8 días otra vez, pues, menor cantidad. Notas de escamación cutánea, poca, eritema, tal vez prurito o tal vez incluso adelgazamiento y fragilidad de uñas, así como pérdida de pelo. Todos esos son pues efectos que que pueden estar muy relacionados a la exposición aguda por radiación, por lo que no está de más ponerse un chaleco o unos lentes plomados, protector tiroideo, protector de gónadas y, si es posible, un protector de suprarrenales. Y guantes plomados, que es lo nuevo para mí también. En cuanto a los efectos estocásticos, vamos a ver el cáncer, ¿sí? Ya llegamos a la parte que nos llama a todos la atención, la cual nos puede causar miedo también. Y que pues sí está estudiada, pero es aleatoria, ¿no? Notaremos que hay ciertos cánceres que son más frecuentes que otros, ¿sí? Sobre todo, vean cuál, el tiroideo, ¿sí? La tiroides es uno de los tejidos más sensibles a radiación. ¿Por qué? Porque tiene abundantes células que que tienen importante cantidad de mitocondrias, que tienen importante reproducción mitótica cuando uno es niño, ¿sí? Vean, en esta tabla que está hecha por edad y por tipo de cáncer y la cantidad de radiación y exposición. Los pacientes que tienen entre 0 y 9 años, bueno, no los pacientes, los sujetos que están expuestos a radiación de 0 a 9 años pueden presentar con mayor frecuencia cáncer de tiroides, ¿sí? Seguido, pues, por cáncer de mama y cáncer de pulmón, que también están muy relacionados. Sin embargo, cabe mencionar, es importante mencionar que la leucemia es incluso más frecuente que cualquiera de los tumores sólidos que aquí les estoy presentando, ¿sí? Entonces, leucemia, tiroides, pulmón y mama.
Sin embargo, como ya les dije, es importante no satanizar a la radiación, ¿sí? La Universidad de San Francisco, en 2011, junto con la Sociedad de Norteamérica de Radiólogos y de Físicos en Medicina, mencionaron que un procedimiento que tenga utilización de radiación menor a 50 milisieverts o múltiples procedimientos a corto plazo que tengan menos de 100 milisieverts no son dañinos y no causan cáncer por más que uno crea que sí. ¿Sí? Está bien estudiado. Entonces el paciente se opera una o dos, tres veces máximo y se va a su casa, ¿no? El paciente como quiera, pero ¿y el trauma? El trauma ya operó a ese paciente, tal vez ya operó a uno por la tarde, tal vez mañana vuelve a operar y tal vez en la priva vuelve a operar y tal vez el fin de semana vuelve a operar, ¿sí? Entonces, tal vez uno o dos procedimientos no están mal, pero cuando los procedimientos son constantes y van a la larga, entonces es cuando yo y mis compañeros nos preguntamos qué puede llegar a pasar, ¿sí? Los efectos de la radiación pues pueden hacernos mella en la salud del traumatólogo en este caso. ¿Sí? Es por ello que pues, nos dimos a la tarea de evaluar qué tanto sabe el ortopedista mexicano respecto al uso y los riesgos de la fluoroscopía, de forma que se puede encontrar o desarrollar un método para prevenir el daño laboral por la radiación ionizante. Hablamos de problemas laborales, cosas que pueden ir más allá de lo legal, ¿sí? Justificándonos en que cualquier esfuerzo por limitar los efectos deleterios de la radiación laboral, de la salud y sobre todo pues, del médico debe ser escuchado, ¿no? Yo he notado que en mi práctica clínica, pues mis colegas y muchos de mis maestros no suelen utilizar el equipo de protección, sabiendo aún que la fluoroscopía es una causa conocida de cáncer, ¿sí? Uno de los estudios más importantes, pues, es el del doctor Jacob, que demostró que sí, los médicos con expuestos a radiación, pues, pueden, de forma laboral, presentan una marcada tasa más elevada de padecer leucemia. Es por ello que les hago tanto hincapié en los tumores hematopoyéticos. ¿Sí? Y además, la radiación es usada internacionalmente con ¿cómo se llama? Eh, bueno, las siglas ALARA, ¿sí? Que quiere decir as low as reasonably possible, practical, ¿sí? Y esto, pues, incluye tres conceptos: el tiempo de exposición, la distancia de exposición y el blindaje, ¿sí? Son los tres principios que nosotros debemos de utilizar cada vez que nos exponemos a la radiación. Distancia, tiempo, ¿sí? El disparo, por ejemplo, y utilizar el blindaje, ¿sí? Si tenemos esas tres cosas en nuestra mente, pues claro que podemos limitar hasta en un 90% esta radiación. ¿Sí? 90% de la radiación puede ser bloqueada si uno sabe protegerse y pues invierte, ¿no? Cultura, educación y dinero en protegerse. Tal es el caso, por ejemplo, de el fluoroscopio en la sala de columna. ¿Sí? Hay compañeros que creen que el colimador, ¿sí? La X-ray source, creen que el colimador eh, o la fuente de rayos X, algunos de mis compañeros creían que el rayo X sale de esta posición, de esta parte del equipo, ¿sí? Del tambor, de donde se recibe y nosotros podemos ver la imagen. Muchos compañeros, incluso maestros, consideran que de aquí sale el rayo. Cuando el rayo pues sale del colimador que se encuentra normalmente en un arco en C, en la parte inferior, ¿sí? Entonces, cuando uno está tomando estos rayos, yo he visto que mis compañeros se colocan del lado del tambor con el afán de protegerse o de buscar refugio, ya que, según ellos, el rayo sale de esta parte hacia esta parte. Cuando es al revés, ¿sí? El rayo sale desde el colimador y les da completamente, pues en toda la humanidad, ¿no? Y si uno no trae chalecos, si uno no trae gafas plomadas, pues el daño es
acumula, ¿sí? En pacientes delgados, esta es la forma en la que se dispara. En pacientes obesos, ¿sí? Prácticamente la radiación rebota a nivel de el tejido graso del paciente, rebota. Entonces, quien esté operando de este lado, que normalmente es el cirujano estrella, el cirujano titular, pues en pacientes obesos va a recibir una mayor cantidad de radiación. Y en pacientes muy delgados o cuando el tejido es muy delgado, pues la radiación emana de forma periférica homogénea prácticamente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este estudio, pues se observó, este estudio está presentado en la revista Columna en el año 2021. Un cirujano y su asistente fueron expuestos durante, bueno, se les midió la cantidad de radiación a la cual se encontraban expuestos durante una cirugía de rutina de columna, y se encontró que el cirujano cargaba con 131% más y 176% más de radiación en el cuello y en los genitales que su médico asistente, que el residente. ¿Por qué? Porque está cercano, más cercano a la unidad de radiación al fluoroscopio, ¿no? Entonces, es muchísima pues es mucha la exposición, y si uno no se cuida, sobre todo siendo cirujano de columna, que es uno de los motivos por los cuales yo, como R4, que ya voy de salida, no decidí hacer columna. ¿Por qué? Pues porque hay mucha radiación. Y pues no está de más, ¿no? Cada quien lo suyo. Si a eso le agregamos que en México no se habla de una epidemia oculta o una epidemia silenciosa, que es la obesidad, y que es un problema de salud nacional, pues a la larga, que los pacientes cada vez sean más obesos, pues puede llegar a jugarnos un problema a nivel en quirófano. ¿Por qué? Pues porque esta grasa se va a reflejar más en el traumatólogo. Y si el traumatólogo sigue sin cuidarse, pues vamos a salir más perjudicados. Además de que estos pacientes obesos, pues normalmente traen comorbilidades y suelen presentar complicaciones, una mayor tasa de complicaciones. Al hacer esto, pues seguramente van a tener una mayor tasa de intervenciones quirúrgicas. ¿Vale? Bueno, este otro estudio del Journal del Hueso y de la Articulación de 2003 habla de la cantidad de radiación que sufre cada subespecialista de nuestro gremio, ¿sí? Noten cómo los cirujanos de cadera solamente sufren o están expuestos al 2% de la radiación, mientras que, o sea, del 100%, los cirujanos de columna en un procedimiento de rutina sufren una exposición de radiación del 8% a comparación de un cirujano de columna que esté realizando una cifoplastía, ¿sí? Entonces, pues los procedimientos de columna son juegan mucho con la radiación, ¿sí? Vean cómo un cirujano de columna de cadera, pues prácticamente 2% contra un 90%, es algo que hay que considerar al momento de elegir su subespecialidad, muchachos. Además, en este estudio se demostró que se demostró que cuando el médico utiliza un adecuado, un adecuado chaleco, se coloca el protector tiroideo, lentes, protector de gónadas, y aparte sabe dónde colocarse a nivel de la mesa de quirófano, la tasa de radiación disminuye notablemente. ¿Cómo hicieron esta medición? Colocándole un dosímetro personal a cada cirujano, ¿sí? Si uno se aleja, si uno trae el equipo completo, si uno no se pone frente al colimador, pues la disminución en la radiación puede llegar a ser hasta del 90%. Además, les presento un último artículo en esta diapositiva del Journal Europeo de Ortopedia y Traumatología, en la cual se encontró que cuando el traumatólogo titular
y sobre todo si es un traumatólogo experto, está utilizando el fluoroscopio, la tasa de radiación disminuye drásticamente a cuando el fluoroscopio está siendo utilizado por médico asistente, médico residente, o peor aún, sin ser ofensivo, un técnico radiólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el médico, el médico experto, ¿sí? Prácticamente da un rayo, ¿sí? Un rayo de menos de un segundo, sabe dónde colocarlo y sabe dónde colocarse. Mientras que un técnico radiólogo, pues, deja el segundo completo, puede tirar varios rayos antes de colocarse en el lugar para el rayo adecuado, o simplemente puede equivocarse y tirar 2 o 3 rayos sin darse cuenta. ¿Vale? Entonces es importante que nuestro maestro, el médico más apto, esté a cargo del el fluoroscopio. ¿Vale? Si se utiliza un pedal, también es importante que el pedal cuente con una campanita, una campana para evitar ese doble disparo o disparos por error. Entonces, pues, yéndonos a el estudio final que yo y mis compañeros realizamos, en Torso 21, que fue un congreso que se realizó del 1 al 3 de diciembre, nosotros realizamos una encuesta voluntaria y completamente anónima a los asistentes y profesores del congreso, incluyendo a 134 personajes de distintas curvas de aprendizaje, ¿sí? Teniendo desde jefes de servicio, profesores de universidad, residentes subespecialistas, incluso uno que otro interno, los cuales estuvieran interesados en cirugía articular, columna, tumores óseos, pediatría, pues ortopedistas en general, ¿no? Estos fueron los resultados de la encuesta, una encuesta de 12 preguntas. Entonces, permítanme. Ahí está. Las primeras preguntas, bueno, el método de este estudio, que va a ser presentado en el Congreso Nacional de Residentes en enero, pues se basó en esta encuesta, una encuesta a la cual, haciéndole el análisis, encontramos que de los 134 encuestados, la gran mayoría eran especialistas entre 31 y 40 años, ¿sí? Seguido por residentes de entre 20 a 30 años. Entonces, pues esa fue nuestra población objetivo. Los cirujanos de ortopedia más jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que presentan una mayor cantidad de alteraciones a la radiación, ¿sí? Mientras más jóvenes, mayor es el daño por radiación, ya que las células pues se van dividiendo cada vez más lento o ya no son tan activas mitocondrialmente. Esas fueron las dos primeras preguntas. Para las 3 y 4, ¿cuántos días a la semana tiene la oportunidad de entrada a quirófano usted? 2 días quirúrgicos fue la respuesta más común. ¿Y cuántas cirugías realiza en promedio al día? 2 cirugías, entre 1 a 2 cirugías, ¿sí? Entonces son 4 cirugías al día, a la semana, ¿no? La segunda fue 3 días quirúrgicos a la semana y entre 3 a 4 cirugías por día. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que los traumatólogos a los que encuestamos de segundo y tercer nivel tenían una adecuada práctica, ¿sí? Ya tenemos a nuestra población objetivo ya que tiene una adecuada práctica. ¿En cuántas de sus cirugías utiliza usted el fluoroscopio? La respuesta más común fue del 25 al 50%. ¿Sí? Entre 1 a 2 de mis cirugías se utiliza fluoroscopio. ¿Y cuántos rayos tira por cirugía? Entre 10 a 50 rayos por cirugía. Entonces, si son 4 cirugías a la semana, pues ya son 200 rayos máximo, ¿no? 200 rayos o 40 rayos mínimo. Si cada rayo equivale más o menos a 0.1 milisievert, pues estamos hablando de 2 milisieverts a la semana. ¿Sí? 2 milisieverts a la semana, exacto. La respuesta 3, que fue la tercera en frecuencia, más del 50% de mis cirugías yo utilizo fluoroscopía y utilizo menos de 10 rayos, seguido, muy de cerca, por
entre 50 a 100 rayos por cirugía. Entonces, la exposición es considerable en nuestra población de estudio. De todos estos compañeros, de los 134 encuestados, solamente el 50% sabe cómo funciona el fluoroscopio, más o menos, ¿sí? ¿Y quién quién utiliza el fluoroscopio en su sala de quirófano, doctor? El técnico radiólogo, ¿sí? Viendo el estudio del Journal Europeo, debería de ser el médico experto para nosotros limitar, pues, esa exposición a rayos, ¿no? Ya que el técnico radiólogo, pues, no, a él no le importa si da un clic muy largo o si tiene que dar varios rayos antes de que nos acomodemos en el rayo adecuado. La respuesta número 2 en frecuencia: casi no sé de fluoroscopio, no sé cómo sirve. ¿Y quién utiliza el fluoroscopio? Pues el residente del doctor titular, nosotros. No está mal, pero tampoco es el mejor resultado. Para las respuestas 9 y 10, ¿sabe cuál es la dosis de radiación de una AP de cadera? Que es de 0.1 milisieverts. El 85.1% no sabe. Y el 59.7% no ha leído ni siquiera sobre fluoroscopía en algún momento de su vida. Entonces, son puntos, áreas de oportunidad que nosotros podemos trabajar, pues, para luchar, para generar una cultura de protección a la radiación, ¿vale? Entonces, están saliendo datos que no esperábamos. Finalmente, las dos preguntas que más me llamaron la atención. ¿Qué utiliza usted para protegerse de la radiación cuando utiliza el fluoroscopio, doctor? ¿Qué hace para que no se enferme por su labor? Pues el 24.6% no utiliza nada. Solamente el 67%, 68% utiliza mandil plomado. Y solamente dos encuestados de los 134 utiliza protector de gónadas. Eso equivale a un 1.5%. Eso es importantísimo. Guantes o lentes, solamente el 6%. El cristalino y las lesiones dérmicas están pues ahora sí que a flor de piel, ¿no? Y protector de tiroides, que la tiroides, como dijimos, seguido del tejido hematopoyético, es el segundo órgano que se daña con mayor frecuencia por radiación, por exposición a radiación. Solamente el 21% lo utiliza. ¿Qué les parecen estos resultados? La última, ¿ha presentado usted alguno de los siguientes síntomas durante los días que utiliza el fluoroscopio o días siguientes? Cefalea, fatiga, dolor ocular, náusea. Todos estos síntomas fueron presentados en algún momento, más algunos que seguro se me pasaron. Solamente el 27% no ha presentado estos síntomas. Estos síntomas, pues, ¿les suenan familiares al síndrome agudo por radiación? Yo creo que un poco, ¿no? Para finalizar y no entretenerlos más, pues, a pesar de contar con la bibliografía adecuadamente fundamentada, el traumatólogo desconoce los riesgos a los que se enfrenta de forma laboral y cotidianamente en la sala de quirófano. Urge fortalecer la educación en este tema con el fin de disminuir el daño a corto y largo plazo, especialmente en médicos residentes en formación y especialistas jóvenes, especialistas que, como mis compañeros R4, a partir de marzo, pues serán adscritos de algún hospital. En los centros hospitalarios de segundo y tercer nivel encuestados no se cuenta con ningún dosímetro. Nadie tenía acceso a dosímetros de los 134, incluido yo y mis compañeros. Ni dosímetros personales ni por servicio, por lo que la cantidad de exposición a radiación de forma laboral en nuestro medio y en la Ciudad de México y en los alrededores no puede ser valorada. Entonces, ¿cómo vamos a saber a cuánta radiación nos exponemos si ni siquiera podemos medir? Esto es un tema médico, es laboral, es cultural y muy posiblemente sea legal, de suma importancia para el profesional,
para todos nosotros. Y aparte, para el neurólogo, para el cardiólogo, para el radiólogo, para el neurocirujano, para todos nosotros. No es algo solamente del traumatólogo. Las cifras de radiación laboral, por si no lo sabían, se encuentran normadas desde 1985 en Inglaterra y se hicieron internacionales para 1991, con ciertas modificaciones para mejorar el equipo de protección en 2007. En México no hay una adecuada legislación al respecto, y menos aún educación y cultura del médico sobre la protección laboral ante la radiación. Las células mayormente afectadas son las que se encuentran, como ya les dije, con mayor actividad mitótica y con abundantes mitocondrias. Por eso, la urgencia de proteger mujeres embarazadas, embriones, fetos, niños y personas jóvenes. A pesar de que la tiroides es uno de los órganos mayormente afectados, la tasa de incidencia de tumores hematopoyéticos secundaria de radiación es aún mayor. Entonces, mucho ojo con todo esto. No lo dejen al ahí se va, por favor. ¿Por qué? Porque con el adecuado uso de un equipo de protección a radiación de gama media, no tiene que ser el chaleco que se dobla, que lo puedes traer hecho una bola en la mochila y no le pasa nada. No, un chaleco que puedas mantener limpio, que puedas mantener bien extendido, que lo cuides, gafas, protector de gónadas y protector de tiroides, y guantes, se puede bloquear hasta el 90% del efecto en el cirujano tratante. Y si tú sabes que el colimador, esa parte de abajo, emite los rayos, pues obviamente te vas a alejar de esa parte del rayo que choca contra el tambor, y así vas a poder pues disminuir la tasa de radiación. Si aparte sabes que no debes de dejarle presionado un segundo completo, si 0.3 segundos es adecuado, vas a disminuir en forma considerable el daño por radiación. Un adecuado equipo de protección incluye, esto es de mucho ojo para que no los chamaquen, un chaleco plomado que sea de 0.5 centímetros para que sea completamente ergonómico, ligero y puedan moverse, a 0.7 centímetros, los más anchitos. Pasados del 0.7 centímetros, se vuelve muy pesado, muy molesto, y abajo de 0.5 centímetros no es un chaleco plomado, es un atenuador, ¿sí? Cierta radiación nos va a caer de todos modos, solamente ese atenuador. Gafas plomadas de 0.5 centímetros son las que yo recomiendo para que no les pese y no les deje una marca, ya que las gafas de 0.7 suelen ser ya más pesadas. Protector tiroideo de 0.5 a 0.9. ¿Por qué 0.9? Porque es el órgano que mayormente se daña, entonces hay que protegerlo más. Protector de gónadas de la misma forma, de 0.7 a 0.9. Y guantes plomados de 0.5 centímetros. ¿Por qué? Pues para que los podamos mover. El manejo del fluoroscopio, como ya les dije, por parte de un cirujano experto, disminuye drásticamente la exposición a radiación, para que no dejen que el técnico radiólogo pues les esté dando rayos. No son, como dicen mis maestros, los rayos no son afrodisíacos. Aquí hay un poco de bibliografía, de la cual, pues, aparte de los estudios que les mencioné previamente, utilicé para la realización de esta plática. Muchísimas gracias a todos por su atención. Es todo. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Lo voy a pedir al doctor Luis si me puede dar cámara. No soy co-host en estos momentos, pero sí me puedo escuchar, ¿verdad? Sí, creo que sí, todos te escuchamos. Perfecto. Una pregunta a título personal, ¿qué fue lo que lo llevó a escoger este tema? Ya nos explicó el porqué de la razón del tema por sí, pero ¿usted qué lo llevó a escogerlo? Pues, mira, es un tema muy personal. El jefe de enseñanza de mi hospital, mi maestro, el doctor Miguel Ángel Osegueda Sosa, era un cirujano experto en todo en toda la palabra. Él toda su vida se dedicó a la artroscopía y a la cirugía de trauma, prótesis, etcétera. Él operó muchísimo, pues era un maestro, ¿no? Todos lo admiramos. Pero nunca utilizó el protector,
O sea, no lo utilizó de la forma adecuada, vamos. Correcto. Y recientemente, pues falleció por leucemia. Fue la razón que me llevó pues, a buscar el por qué un maestro se nos tuvo que ir. Y pues tal vez fue por su amor a la ortopedia. ¿Sí? No lo juzgo, no lo culpo, pero pues hay que protegernos y hay que protegernos desde ya, desde jóvenes, no a los 60 años cuando pues ya me eché 2 toneladas de radiación, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Es importante también saber el trasfondo del por qué los residentes escogen el tema. Entonces, por eso Sí, que le, que le preguntaba. Hay un par de preguntas que me parecen interesantes. a Eh, ver. Aquí los tengo. Dice, dependiendo de la potencia del minisilver, mayor es el daño que le hace la radiación al cuerpo. O sea, sí hay una relación. Sí, digamos que el fluoroscopio el fluoroscopio en quirófano tiene unos niveles de radiación ya establecidos, ¿sí? Un rango. ¿Ah? Cuando uno está tomando radiografías a la mano, por ejemplo, puedes disminuir la intensidad de milisieverts, bueno, sí, de emisión de radiación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no necesitas tanta radiación para un tejido tan delgado. Entonces, puedes bajar la intensidad y así la exposición, la radiación periférica o la radiación residual es menor. Cuando tú estás en columna y estás en un paciente obeso y estás en la columna lumbar, pues el fluoroscopio tiene que subir un poco esa potencia para que pues el rayo traspase toda esa grasa. Y al momento en que tú le subes la intensidad al fluoroscopio, pues la emisión es mayor periféricamente, ¿sí? Recordemos que la grasa eh, refleja de forma considerable a la radiación. Entonces esa radiación rebota a nosotros, ¿sí? Rebota contra la grasa y rebota hacia nosotros. Por eso la necesidad de que, sobre todo el cirujano de columna, utilice protección durante todos sus procedimientos, todos sus procedimientos. Correcto. Muchas gracias por resolvernos Ujú. la pregunta. Tenemos otra. ¿Cuál es el órgano más afectado por la radiación? Sí, pues como les comenté, el órgano sólido mayormente afectado es la tiroides, seguido por mama y pulmón. Sin embargo, si tomamos al tejido hematopoyético, o sea, a la sangre como un órgano, definitivamente la sangre es el órgano mayormente afectado. La leucemia es la número uno eh, causada por radiación, seguida de cáncer de tiroides Ok. o aplasia de ¿Te tiroides. repitas lo último? Como que se cortó. Ah, sí, que la sangre, si consideramos a la sangre un órgano, la sangre es el órgano mayormente afectado, ya que pues, la leucemia es el cáncer mayormente relacionado por exposición a radiación, seguido de el cáncer o la aplasia de tiroides. Correcto. Habló Ujú. también de la radiación aguda. ¿Me puede mencionar, por favor, los efectos principales de dicha radiación? Sí, pues mira, son múltiples. O sea, los síntomas incluyen eh, deshidratación, palidez, fatiga, dolor retroocular, cefalea, este, dificultad para conciliar el sueño. Y esos son en la forma aguda, ¿no? En el mismo día saliendo de quirófano, sales todo fluorescente, ¿no? Pero días después puedes presentar pérdida de cabello, eh, no tan severa, pero sí puedes presentar, si ya se me está cayendo demasiado el cabello, puedes presentar incluso parches de alopecia, puedes presentar debilidad o fragilidad ungueal, ¿sí? Que las uñas se te rompan con cualquier tastareo, ¿no? Ahí algún choque y se te rompió la uña y dices, ¿qué onda? Ujú. Correcto. Y pues más a la larga, pues la aplasia medular o sea, una disminución en células blancas de la sangre, puedes contraer enfermedades virales de forma muy simple. Si un resfriado puede ser pues, severo, o sea, más serio de lo normal, e incluso más a la larga, pues si la dosis de radiación es muy severa, uno puede llegar a presentar sangrados internos y pues incluso lidiar con su vida. Correcto. Ujú. Muchas gracias por aclararnos. Sí, le comentaba que bajan las defensas, ¿no? Y por eso es que un Así resfriado es. puede llegar
afectarnos de una mayor manera. Le voy a pedir de favor si ahora puede dejar de compartir pantalla. Ya tengo Sí, acceso al video, entonces para que la gente nos pueda ver en claro. el panel. Hay una, como entre comentario y pregunta en Facebook por parte de la doctora Rita Sánchez Santos, a la cual le agradezco que haya participado. Pone, a mí me han realizado como 12 mastografías, placas de tórax, cadera, rodilla, colonoscopía, urología contrastada, resonancia magnética de columna, esto en diferentes años de diferencia. Ujú. Últimamente tengo dolor de cabeza, comezón en la piel. ¿Tendrá algo que ver? No, yo creo que no. Como la Universidad de San Francisco lo menciona y pone ahí eh, adecuada bibliografía que menciona lo siguiente. Cuando los periodos de exposición a radiación son breves, o sea, por más intensos que sean, pero son una vez al año, una vez al año, una vez al año, no pasa nada. Es prácticamente indetectable la cantidad de radiación que un dosímetro podría captar. Sin embargo, cuando son recurrentes, y como nosotros que el primer, no sé, lunes, 2 cirugías, martes, 2 cirugías, miércoles, 3 cirugías, y en cada una se utilizaron 50 rayos, es en ese momento en el que se empieza a estudiar esto. ¿Sí? Pero si un paciente tiene su tomografía mensual o semestral, no pasa nada. En realidad no pasa nada. Lo que sí, la ingesta de bario, la ingesta de material radioactivo también es importante, pero es prácticamente indetectable cuando se realiza una vez. Ok, perfecto. Hay también una felicitación por parte de Miguel Ángel Ulloa Ramírez. Te Muchas mandamos gracias. un mensaje de Ciudad del Carmen. Ya por el tiempo vamos a pasar a conclusiones, doctor Francisco. Muchas gracias, le agradezco. ¿Sí? ¿No? Pero pasamos a las conclusiones. Claro. Mm, Puede ser conclusiones y recomendaciones también al público ok, general. ok. Bueno, sí, pues O, como les comentaba, o sea, yo creo que es adecuado que el residente o el médico, el traumatólogo joven, incluso el urólogo o el cardiólogo intervencionista, todos estos médicos que están expuestos a la radiación, se consigan un adecuado equipo de protección. Por adecuado equipo de protección, no me refiero a que sea caro, simplemente que esté completo y que sea de calidad, ¿sí? Como les comentaba, el adecuado equipo de protección consta de un chaleco plomado, gafas plomadas, un protector tiroideo, gónadas y guantes plomados. Si consiguen eso, 90% del efecto de la radiación se limita. O sea, no es la radiación no es un contrincante del que no nos podamos quitar de encima. Es solamente saber cuidarse, saber de dónde proviene el rayo, saber quitarse y saber tomar los rayos también. ¿Sí? Si no todos lo dejamos a nuestros asistentes, pues en algún momento va a ser demasiado el error y pues ahí van a venir los problemas. se cortó lo último, ¿puede repetirlo? Sí, que si nosotros dejamos todas estas cuestiones tan importantes como la toma del rayo, que yo no me ponga el equipo de protección porque me vale. No sé de dónde viene el rayo, ¿no? El fluoroscopio. Si yo no sé cómo funciona el fluoroscopio, pues difícilmente voy a saber a dónde hacerme cuando se toma el rayo. Difícilmente, si el técnico radiólogo deja un segundo activado el fluoroscopio, cuando yo sé que con un tercio de segundo es suficiente, todo eso se mide y a la larga es cuando vienen o no vienen los problemas. ¿Sí? Hay que saber limitar la radiación por Correcto. todos los aspectos. Correcto. Muchas gracias por las conclusiones, doctor Francisco Javier. Sin duda fue una gran exposición. Nos aventamos casi los 50 minutos. Sí, perdón. Fue muy interesante, no había por qué cortarlo, de verdad estaba muy picado yo también en el tema. Entiendo que los residentes también, entonces cuando es así, pues hay que darles vuelo, ¿no? Y al último ya tomamos las preguntas puntuales para poder englobar el tema. Muchísimas gracias. Cerramos Ándale. con broche de oro estos programas que estamos teniendo para todos ustedes todos los jueves en ortopedia y traumatología. Nos queda el de mañana de cirugía general. Los invito para los que quieran acompañarnos. Sería el último del año, pero los esperamos en enero, ¿eh? Los esperamos con los brazos bien abiertos. Les recuerdo que en estas fiestas nos sigan en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, la Voz del Residente y Medical Legal Center en YouTube.
Síganos y acrecentamos esta familia. Ahora, por último, a los jefes de residentes, decirles este mensaje. Si necesitan alguna plática con Medical Legal Center, ya sea por una capacitación o algún tema médico legal, no deben contactarnos y solo mandar el correo a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, nos despedimos. Yo soy Tony Bachi. Nos vemos el próximo año. Disfruten de estas fiestas. Nos vemos. Saludos. Gracias, Francisco. Buenas noches. Adiós a todos. Bye. Bye.